Iniciaremos con esta parte de aplicación de las derivadas y esos conceptos que habíamos visto de máximos, puntos mínimos, puntos críticos. Estos conceptitos se aplican a problemas, se pueden aplicar a problemas de aplicación y para resolver problemas de aplicación se debe seguir los siguientes pasos o debemos de seguir los siguientes pasos. En el primer paso tenemos que identificar el problema o el concepto que es en el enunciado siempre les van a decir qué es lo que se quiere maximizar y qué es lo que se quiere minimizar. En el paso número 2 tenemos que realizar un gráfico del problema o del ejercicio y en el 3 tenemos que formar la función a maximizar o la función a minimizar. Luego, para formar la función a maximizar y la función a minimizar, utilizamos variables. En el paso número 4, lo que hacemos es dejar todo en función de una sola variable, ya porque nosotros sabemos derivar, pero respecto de una sola variable. Y en el paso número 5, para hallar los máximos y mínimos de una función, ¿qué es lo que hacíamos? Pues derivar a la función y luego igualar a cero. Entonces, ese es el último paso que hacemos. Y a ver, luego, ¿qué más? Esto, las reglas de derivación, esto. Ya se los he pasado también. Luego, áreas y volúmenes. Esta, estos conceptos de inscrito y circunscrito quiero explicarles. Primero por esta palabrita, inscrito. Ya ver, aquí tengo un cuadrado. A este cuadrado voy a inscribir un círculo. Entonces, esto es un círculo inscrito en el cuadrado. O sea, es un círculo que está dentro del cuadrado. Y eso significa inscrito. Pues este es un círculo inscrito en el cuadrado. Ya está. Ahora veremos lo que es circunscrito. Aquí tengo nuevamente un cuadrado. A este cuadrado voy a circunscribir. mm, Medio casco está. Ah, ya. Entonces este círculo está circunscrito al cuadrado, o sea que está fuera del cuadrado. Eso es circunscrito, entonces lo anotaremos aquí. Ahí tengo un círculo circunscrito en el cuadrado. Los dos conceptos, inscrito, circunscrito. Inscrito que está dentro, circunscrito que está afuera. Ya ver, resolveremos un ejercicio de esta parte. El ejercicio dice hallar el rectángulo de área máxima. Hallar el rectángulo de área máxima inscrito en un triángulo rectángulo de dimensiones A igual a 6, B igual a 8 y la hipotenusa vale 10. Entonces, ya, es el ejercicio. Y anotaremos solución. Hallar el rectángulo de área máxima inscrita en un triángulo rectángulo de dimensiones 6, 8 y 10. Entonces, el primer paso, nos vamos a hacer aquí un gráfico. Les dice ahí que tenemos un triángulo rectángulo y sus dimensiones son 6, 8 y 10. Entonces, aquí tengo el lado que vale 6
este otro lado que vale 8 y la hipotenusa que vale 10. Entonces tengo de dato las dimensiones del rectángulo, 6, 8 y 10. Dentro de este rectángulo o a este rectángulo voy a inscribir un rectángulo. Entonces aquí tengo un rectángulo inscrito. Es un rectángulo inscrito. Aquí tengo otro rectángulo inscrito. Y así, fíjate que puedo inscribir varios rectángulos a este triángulo. Pero lo que nos dice es que el rectángulo que va a estar inscrito en el triángulo rectángulo debe tener el mayor área posible. Mm, ya. O sea, ya ahí tengo el rectángulo inscrito o que está dentro de nuestro triángulo. Pero yo quiero que este rectángulo tenga el mayor área posible. O dicho de otra forma, lo que yo quiero hacer es hallar las dimensiones base y altura de este rectángulo tal que tenga el mayor área posible o el área de este rectángulo sea el mayor o sea el máximo. Y entonces eso. Entonces ya hemos hecho el gráfico. Ahora tenemos que aquí anotar nuestros datos y nuestras variables. Y nuestros datos o los datos son constantes. Entonces conocemos de datos las dimensiones del mm, triángulo. Entonces uno vale A6, la otra dimensión vale B igual a, bueno, tenemos una dimensión, las dimensiones son A igual a 6, B igual a 8 y la otra es C igual a 10. Entonces esos son constantes. Ya, yo quiero que el área que está dentro de este triángulo tenga el mayor área posible. Entonces, ahora para calcular el área de un rectángulo, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesito de datos lo que es sus dimensiones, base y altura. Entonces, necesito darme eso. Hay dos variables. Entonces, la base de este rectángulo lo voy a llamar con X y la altura de este rectángulo lo voy a llamar con Y. Entonces, esos son nuestras variables. Entonces, es la base del rectángulo, que eso lo hemos llamado X, y su altura, que es Y. Aquí tengo una animación, espera un cacho. Ya aquí fíjense que tengo un triángulo rectángulo. Dentro de este triángulo rectángulo estamos inscribiendo, dentro de este triángulo estamos inscribiendo un rectángulo. Fíjate que puedo inscribir este triángulo, puedo inscribir puedo inscribir este rectángulo, este rectángulo, este rectángulo, este rectángulo. Pero yo quiero que este rectángulo que está dentro del triángulo tenga el mayor área posible. Entonces, eso tengo que hallar las dimensiones de la base de este rectángulo y de su altura, tal que el área sea el máximo o sea el mayor posible. Sí, entonces, seguramente hay unas dimensiones óptimas de base y altura para que este rectángulo pues tenga el mayor área posible. Y eso es una animación ahí. Y y entonces luego de haber visto esa animación, entonces ahora comenzaremos a plantear. Y entonces lo que nos pide maximizar es el área del rectángulo que está dentro del triángulo. Sí, ahora aquí voy a decir el área del rectángulo. ¿Cómo calculamos el área de un rectángulo? Pues es sencillo, ¿no? Voy a multiplicar su base por su respectiva altura.
Y esto es lo que nos piden maximizar. Y entonces, lo que nos piden maximizar es el área del rectángulo. Entonces, el área lo tengo que derivar respecto de alguna variable. Aquí el área está en función de dos variables. Fíjate que el área depende de X y depende de Y. Entonces, pero nosotros sabemos derivar solamente respecto de una sola variable. Aquí el área está en función de dos variables. Y nosotros sabemos derivar respecto de una sola variable. Por ejemplo, la derivada respecto de x del seno de x es coseno de x. La derivada respecto de h del seno de h es coseno de h. La derivada de, pero solamente sabemos derivar respecto de una sola variable. A eso es a lo que me refiero. Aquí el área está en función de dos variables, o sea que x lo tengo que reescribir a y, o x lo tengo que reescribir en términos de y, o y lo tengo que reescribir en términos de x. Entonces eso tenemos que hacer. X lo convierto a Y o Y lo convierto a X. Cualquiera de las dos puede ser. Pero para hacer esa conversión, pues necesitamos una ecuación que relacione nuestros datos con nuestras variables. Y de ahí despejamos, pues y aquí lo sustituimos. Entonces eso viene del gráfico, ya del gráfico que estamos haciendo. Y voy a aplicar esta vez mm, del, del gráfico, del, del gráfico. Voy a utilizar esta vez triángulos semejantes, ¿ya? Triángulos semejantes. Estos son triángulos semejantes. Estos son triángulos. Entonces ahí tengo dos triángulos semejantes. Fíjate que aquí tita, decimos que este triángulo es semejante a este triángulo. ¿Por qué? Porque sus ángulos interiores son iguales. Aquí es tita, entonces aquí también va a ser tita. Entonces aquí es 90 grados, aquí también va a ser 90 grados. Y aquí pues tienen el mismo ángulo, ¿no? Entonces esos son triángulos semejantes. Cuando los triángulos, cuando los ángulos interiores de los triángulos son iguales, lo único que cambia es en sus dimensiones, ¿sí? En sus dimensiones. Entonces, esos triángulos semejantes, a ver, ahora, aquí tengo dos triángulos semejantes, a ver, aquí lo pintaremos. A ver, ya, aquí tengo ese triángulo de blanco, es semejante a ese triángulo, ¿sí? Entonces ahí puedo aplicar semejanza entre triángulos porque sus ángulos interiores son iguales. Entonces aquí me voy a definir un ángulo, puede ser tita. Entonces aquí voy a decir que la tangente de tita, en este triángulo de blanco, aquí es igual, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es 8, cateto adyacente es 6. Entonces sería 8 sextos. Ahora en este otro triángulo, aquí, aquí sería igual a tangente de tita. Entonces la tangente de tita, aquí sería esta dimensión que es el cateto opuesto que es y, eso es y, sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente sería esta longitud sería el cateto adyacente. Entonces, ¿cuánto vale esta partecita? Si todo esto vale 6 y esto vale x, pues esta parte sería la diferencia, 6 menos x. Entonces la tangente de tita en este triángulo sería el cateto opuesto que es y sobre el cateto adyacente que es 6 menos x. Entonces sería sobre 6 menos x. Ya está, hemos aplicado ahí triángulos semejantes. Ahora de aquí igual o las tangentes nada más y de ahí ya tengo y sobre 6 menos x. De ahí ya tengo la ecuación que me relaciona los datos con estas variables. Y de aquí podemos despejar cualquier variable. A ver, yo voy a despejar a la variable y. Entonces va a ser 8 sextos de 6 menos x. Esto lo voy a llamar la ecuación número 2. Esta es la ecuación que nos relaciona los datos con estas variables. Ahora,
Esto lo voy a reemplazar en la ecuación uno. Entonces aquí voy a decir, sí, para que el área me quede en función de una sola variable y luego derivamos. Entonces aquí voy a decir, reemplazo 2 en uno. Entonces aquí el área era igual a x por y, de aquí el área va a ser x por y que vale 8 sextos de 6 menos x. Y ya ahora lo siguiente que hay que hacer es derivar. Y para hallar máximos y mínimos, ya lo igualamos a cero. Es lo que hacemos. Entonces aquí el área va a ser igual a 8 sextos. Aquí es producto, ¿no? Entonces, este x lo voy a pasar a distribuir ahí, o lo voy a meter dentro del paréntesis, y nos va a quedar 6x menos x al cuadrado. Entonces ya tengo el área, está en función de una sola variable, solamente depende de x. Entonces aquí voy a derivar el área respecto de la variable x. Esto que está en el denominador les indica a la variable respecto a la cual estamos derivando. Lo estamos derivando respecto de la variable x. Entonces, aquí es 8 sextos, eso es constante, eso se deja tal y como está. La derivada de 6x, eso es 6 menos, ahora la derivada de x al cuadrado, eso es 2 veces x. Ahora, el criterio para analizar puntos críticos, ¿cuál era? Que la derivada es igual a cero, ¿no ve? Entonces, si la derivada es igual a cero, entonces esta derivada vale cero, sí, es la derivada. Ajá. Sabes que la derivada hay que igualarlo a cero, ¿no? Es si la derivada es cero, entonces esta derivada se hace cero, entonces ahora de aquí despejo. Entonces aquí utilizamos el criterio para analizar los puntos críticos de una función, para analizar los máximos y mínimos. Derivamos y luego hacemos que la derivada sea cero, entonces derivada se hace cero. ¿Y qué nos va a quedar aquí? Cero por 8 sextos de 6 menos 2 veces x. Y de aquí despejamos a la variable x. Entonces aquí voy a tener 6 por cero sobre 8 igual a 6 menos 2 veces x. 6 está pasando a multiplicar, está pasando a dividir, pero aquí ya directo, ¿no? 6 por cero eso es cero, cero sobre 8 esto se hace cero, ¿no? Entonces aquí tengo 0 igual a 6 menos dos x va a pasar a sumar igual a 6 y de aquí él pasa a dividir y de aquí x vale mitad, mitad y de aquí x vale 3. Entonces, el rectángulo que tiene el mayor área posible tiene una base igual de x igual a 6. Ahora necesito hallar su altura. Para hallar ahora su altura, pues reemplazo en la ecuación que nos relaciona los datos que nos estén aquí. 8 sextos de 6 menos x. Sería 8 sextos de 6 menos x. 6 menos x, ya está. Entonces aquí va a ser 8 sextos de 6 menos x que vale 3. Y de aquí sería 8 sextos por 6 menos 3 eso es 3. De aquí, terceras uno, terceras 2 y 8 entre 2 y había valido 4. Y de aquí puedo calcular el área. El área, de aquí digo que el área máxima sería multiplicar, ¿no? Las dimensiones óptimas, que es 3 por 4 entonces sería x por y. El área máxima, lo voy a anotar de esta forma. El área máxima sería multiplicar la dimensión óptima de la base, 3 por su altura, que es 4. Entonces, el área máxima que puede estar dentro de ese triángulo había valido 12. ¿Sí? Ya está, y esa es la respuesta. Solución o respuesta. Y esto podemos anotar como respuesta. Entonces, ahí tengo a la base, ahí tengo a la altura de nuestro triángulo y copiar. Aquí tengo su respectiva altura, no, respectiva área máxima. Entonces aquí tengo la base, la altura. Aquí tenemos
área máxima. Ya está, es la respuesta del ejercicio. Y a ver, haremos otro ejercicio. Es interesante esos tipos de problemitas. Mm, Ya, este es un ejercicio de su práctica. Igual, a ver, me piden hallar el rectángulo de área máxima, el rectángulo de, de área máxima que puede inscribirse en una en una semicircunferencia de radio R igual a 10. Y hallar el rectángulo de área máxima que puede inscribirse en una semicircunferencia de radio R igual a 10. De la misma forma, el primer paso que tenemos que hacer es un gráfico. Solución. Entonces tengo una semicircunferencia. Si esto es una semicircunferencia, pues sería la mitad de una circunferencia. Es una semicircunferencia. Entonces aquí me voy a dibujar a la, a la semicircunferencia. Mm, sí, está mejor. Ahí tengo una semicircunferencia. ¿Qué conozco de esta semicircunferencia? En una semicircunferencia de radio 10. Entonces tengo de dato el radio de esta semicircunferencia. Entonces el radio, aquí está el centro, ¿no? Del centro hacia todo lado vale, eh, es el radio, ¿no? Del centro hacia todo lado, hacia todo lado es el radio. Entonces tenemos de dato eso, que el radio de la semicircunferencia vale 10. O solamente voy a anotar eh, 10 nomás. ¿Ya está? Qué feo ese. 10, ya está. Entonces, dentro de esta semicircunferencia vamos a inscribir o dentro de esta semicircunferencia vamos a colocar un rectángulo. Y quiero que ese rectángulo que va a estar dentro de esta semicircunferencia tenga el mayor área posible. Entonces, aquí el rectángulo más o menos va a estar de esta forma. Entonces, pero tienen que tomar en cuenta que va a haber simetría, ¿no? Respecto de este eje. Hay simetría, ¿no? Esto de este lado es lo mismo que está de este lado. Entonces hay simetría. Tomen en cuenta eso. Ya. Mm, Ahí tengo, pues dentro de esta semicircunferencia puedo inscribir este rectángulo. Aquí puedo inscribir este otro rectángulo. Puedo inscribir también, no sé, este otro rectángulo. Entonces ahí tengo mm, rectángulos que están inscritos, pero yo quiero que el rectángulo que va a estar inscrito dentro de esta semicircunferencia tenga el mayor área posible. Ya ahí necesito conocer o debo hallar las dimensiones base y altura de este rectángulo, tal que su área sea el máximo, o sea, el mayor área posible. Ya, a ver, lo voy a pintar de esta forma ya. Yo quiero que el área de ese rectángulo sea el mayor posible. Ya, pero para calcular, y aquí necesitamos extraer
datos y nuestras variables. Así que voy a anotar nuestros datos y aquí nuestras variables, nuestros datos o nuestras constantes. Ya ver, lo único que conozco es el radio de de la semicircunferencia, es decir, el radio que vale 10. Eso es lo único que tengo de dato. Y ahora para calcular el área de este rectángulo que necesito conocer su base y necesito conocer su altura. Entonces ahí necesito darme dos variables. La base del rectángulo voy a decir que sea X y su altura, alturita, que valga Y. Entonces aquí, eso anotaremos aquí. La base que sea X, la altura que sea Y. Ya aquí tengo nuevamente otra animación. Ya aquí tengo, fíjense, la semicircunferencia. Y dentro de esta semicircunferencia estoy inscribiendo, puedo inscribir este rectángulo, este rectángulo, este rectángulo, este rectángulo. De todos esos rectángulos que se pueden inscribir, yo quiero hallar las dimensiones, base y altura, tal que el área de este rectángulo sea el mayor posible, o sea, el máximo. Y entonces es una dimensión de lo que queremos hacer. Yo quiero hallar las dimensiones, base y altura tal que el área de este rectángulo pues sea el mayor posible. Entonces, seguramente hay unas dimensiones óptimas, ¿no? Que eso es lo que vamos a hallar. Mm, mm, mm. Voy a- Y entonces, una vez vista esa animación, a ver, ahora veremos lo siguiente. Aquí voy a decir que lo que me piden maximizar es el área del rectángulo. Ahora, ¿cómo calculamos el área de un rectángulo? Pues multiplicando su base por su altura. Entonces, aquí sería X por Y. Entonces, esto nos piden maximizar y lo voy a llamar la ecuación uno. Entonces, lo que nos piden maximizar es el área de este rectángulo. Entonces, este área lo tengo que derivar respecto de alguna variable. O sea, pero aquí el área depende de dos variables, ¿sí? X y Y son variables. Entonces, el área está ahí en función de dos variables. O sea que lo mismo, ¿no? X lo tengo que convertir a Y o Y lo tengo que convertir a X. Pero para hacer esa conversión, necesitamos una ecuación que relacione estas dos variables o necesitamos una ecuación que relacione nuestros datos con nuestras variables y de ahí lo sustituyo aquí y dejo al área en función de una sola variable. Y luego derivamos, igualamos a cero y de ahí obtengo los máximos, los máximos. Ya. Sí, porque nosotros solamente sabemos derivar respecto de una variable, ¿no? Derivadas respecto de x al cubo es 3x al cuadrado. Derivadas respecto de t al cubo va a ser pues 3t al cuadrado, pero solamente sabemos derivar respecto de una sola variable. Aquí el área está dependiendo de dos variables, entonces por eso ahí hay que hacer la conversión. Ahora, una vez que hemos identificado lo que nos pide maximizar y minimizar, ahora del gráfico hay que analizar el gráfico. Tenemos que hallar una ecuación que nos relacione nuestros datos con nuestras variables. ¿Y esto de dónde viene? Mm, Habíamos dicho también que del centro de la semicircunferencia hacia todo lado vale el radio, ¿no? Que es 10. Entonces, de aquí hasta aquí, pues vale 10, ¿no? Es el radio de de la semicircunferencia. Luego, ya está. Voy a aplicar aquí el teorema de Pitágoras. Fíjate, todo esto vale X. Ahora, la mitad, ¿cuánto valdría? Esto sería la mitad, ¿no ve? La mitad de la base de nuestro rectángulo. Eso va a valer x sobre 2. Y es como si tuvieses una longitud.
una longitud aquí de 10. La mitad, ¿cuánto va a valer? Esta longitud 10 sobre 2, que eso es 5. La mitad vale. Esta longitud dividida entre 2, que eso nos da 5. Entonces, eso. Aquí lo mismo, ya la base del rectángulo vale x. Entonces, lo que es, esta la mitad valdría x sobre 2. Entonces, de ahí, fíjate que ahora tengo aquí un triángulo rectángulo. Entonces, aquí voy a aplicar el teorema de Pitágoras, que para relacionar los mm, datos con las variables se puede usar triángulos semejantes, luego el teorema de Pitágoras, luego ah, en geometría analítica algunas sustituciones. Entonces, hay varias formas de hacer eso, ¿ya? De encontrar la ecuación que relaciona las constantes con las variables. Entonces ahí digo del gráfico, la hipotenusa al cuadrado, en este triángulo me refiero, aquí en este triángulo, aquí voy a aplicar teorema de Pitágoras. Entonces digo que la hipotenusa al cuadrado, que eso es 10 al cuadrado, vale igual a la suma de sus catetos. El primer cateto que es y al cuadrado, más el otro cateto que es x sobre 2. X sobre 2 esto elevado al cuadrado. Fíjate, ahora ya tengo la ecuación que nos está relacionando los datos con nuestras variables. Ahora de aquí tengo que despejar alguna variable. A ver, despejaremos a la variable, no sé, despejaremos a la variable y. Entonces, y al cuadrado más este x al cuadrado pasa al numerador y al denominador. Entonces, ¿qué va a ser sobre? Se puede repartir al numerador y al denominador. Va a ser 2 al cuadrado, pero ahí 2 al cuadrado vale 4. Igual a 10 al cuadrado, eso es 100. Aquí voy a despejar y. Va a ser 100 menos x al cuadrado sobre 4. Ya no voy a explicar tanto estas operaciones que estoy haciendo. De aquí y va a ser igual. Aquí voy a sacar como un denominador, va a ser 4. Aquí va a ser 100 por 4, eso va a ser 400 menos x al cuadrado. Ahora para despejar y, aquí a cada lado de la igualdad voy a extraer eh, raíz cuadrada. Aquí esto con esto, chao. Y de ahí el despeje de y. Ahora lo mismo, esta raíz cuadrada se puede repartir tanto al numerador como al denominador. Leyes de los radicales. Y, vayan a chequear. 400 menos x al cuadrado. Todo esto es raíz cuadrada de 4, eso ya es 2. Entonces ahí ya tengo ecuación 2. Entonces ya he despejado, fíjate, de la ecuación que nos relaciona nuestros datos con variables, he despejado una variable. Entonces he despejado y. Ahora esto lo voy a sustituir en la ecuación que nos piden maximizar. Entonces ahora voy a reemplazar, aquí voy a decir, vamos a reemplazar 2 en 1. El área que era igual a x por y, pero haciendo la sustitución x por y. Entonces sería por un medio de la raíz cuadrada de 400 menos x al cuadrado. Entonces aquí va a ser igual el área, va a ser un medio de x de 400. La multiplicación es conmutativa, ¿no? Entonces pues lo estoy ordenando, ¿no? Lo estoy acomodando nada más ahí. La multiplicación es conmutativa, entonces ahora hay que derivar esto. Ahora fíjate que el área ya depende de una sola variable, depende solamente de x. Entonces aquí voy a derivar, aquí decimos derivando y luego igualamos a cero. Entonces aquí voy a decir la derivada del área respecto de x, aquí va a ser un medio. Eso es constante, entonces eso lo voy a dejar como está, tal y como está. Ahora para derivar esto, voy a aplicar la regla del producto. Tengo un producto de funciones. Aquí va a ser la derivada de la primera función, segunda función sin derivar, más la primera función que es x por la derivada de la segunda función. Entonces ahora nos falta, siguen aquí la derivada respecto de x, es un medio, y la derivada de x, ¿cómo hacíamos? O coeficiente por exponente, ¿no? Entonces uno por uno, coeficiente por exponente, eso nos da uno. Y al exponente le restamos uno, uno menos uno, eso es cero. Entonces por x a la cero, eso es uno, o sea que la derivada de x es solamente 1.
Entonces la derivada de x aquí es solamente 1, entonces aquí no, solamente nos va a quedar raíz cuadrada de 400 menos x al cuadrado. Aquí el 1/2 lo he sacado porque la derivada de una constante por la función es la constante por la derivada de la función, ¿no? Entonces 1/2 ahí lo he dejado nada más. Luego aquí más x. Ahora, ¿cómo derivamos una raíz cuadrada? Eso está en formulario. Si yo quiero derivar una raíz cuadrada, si yo quiero derivar a la raíz cuadrada de u, eso es 2 raíz cuadrada de u y aquí viene la derivada de lo que está dentro de la raíz cuadrada. Es la formulita, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo sería aplicando esta formulita? Sería 2 raíz cuadrada de 400 menos x al cuadrado. Y aquí la derivada de lo que está dentro de la raíz cuadrada. La raya de fracción. Y yo para no perder tiempo, esto me lo... Tienen que ser, este es el paso más que ya más o menos ustedes dominan. A ver, la derivada de 400 es cero, la derivada de menos x al cuadrado, eso es menos 2 veces x, aquí es producto. Es algo para simplificar aquí esto con esto, chao. Ya está directamente, entonces ya hemos estado, lo hemos derivado. Ahora, para hallar los puntos críticos y los puntos, hacíamos que la derivada